¿Por qué en México algunos te ven superior si eres licenciado? Porque durante muchísimo tiempo, quizás hasta la llegada de Cárdenas, en realidad al poder, la creación de la UNAM, la creación del Poli, los títulos universitarios estaban al alcance solamente de las clases pudientes o de gente a la que las clases pudientes apoyaban. Pienso en el nigromante, ¿no? Es decir, no cualquiera podía ser licenciado. Hoy cualquiera puede ser licenciado. Entonces, a falta de títulos nobiliarios que quedan anulados en la Constitución de 1824, quedan sin valor. De hecho, quedan anulados desde los sentimientos de la nación de Morelos en 1814. Tiene una de las frases más bonitas de la historia, porque es cuando niega la existencia, o sea, deroga la existencia de todos los títulos nobiliarios y dice Morelos, solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Que es la mejor forma que yo he encontrado de expresar la igualdad entre los seres humanos, que solo distinguirá a un americano. Él hablaba de la América mexicana. A un americano de otro el vicio y la virtud. Está en los sentimientos de la nación de Morelos. La Constitución del 24 acaba con los títulos nobiliarios. Entonces, pues ser licenciado. Todos eran licenciados en Derecho. Benito Juárez, Guillermo Prieto, el nigromante. Y solo pudieron empezar a ser licenciados los más pobres, los más desprotegidos, hasta después de la Revolución. Y no mucho, no mucho. Todavía pocos indígenas en México, pobres y rurales, pueden aspirar a ser licenciados. Entonces, el título nobiliario se vio sustituido por la licenciadez. En la actualidad ser licenciado no vale mucho, pero mira, yo por eso no lo soy. Si eres mexicano en el exterior, te puedes registrar a las licenciaturas CEP en línea, UNADM, es totalmente gratuito, gracias. Ya no estoy en edad de sacar mi licenciatura, nomás por molestar lo haría, ¿no? Para que me llamen licenciado. Yo me pasaba eso en México, donde trabajaba yo, era la licenciaditis mexicana. En los lugares en los que yo trabajaba, yo era redactor y productor audiovisual. Y pero ya cuando estaba yo como independiente, ya no era yo productor. Yo hacía la programación en computadora de los audiovisuales. Esa era una de mis especialidades y la otra era ser redactor. Entonces me llamaban de lugares muy raros para que les hiciera trabajos, ¿no? Y entonces yo llegaba, no llamaba por teléfono, oye, mire, quiero hablar con el señor fulano y tal. Sí, ¿cuál es su nombre? No, pues Mauricio Schwartz. Sí, licenciado Schwartz, ahora le llamamos. No, mire, no soy licenciado. Arquitecto, no, ingeniero, no. Mire, tengo un título que me parece mucho más importante, ciudadano. Esto flipaba a las secretarias y demás. Pero me pasaba lo siguiente, yo siempre he sido así, nada más que con el pelo hasta acá. Por como era de alto mantenimiento me lo corté, todavía tengo a veces la tentación de dejármelo largo. Entonces llegaba yo de camiseta, pantalones vaqueros, zapatos tenis, el pelo hasta acá. Llegaba yo a Grupo Val, por ejemplo, de Alberto Balleres, porque uno de los responsables del grupo financiero me había llamado para que hiciera yo el informe anual del Grupo Val. No sé si todavía existe el Grupo Val. Pero ahí tenían en Reforma unas superoficinas, tenían 2 recepcionistas de uniforme rojo, me acuerdo las 2, y en medio la puerta, entrada, uno de los grandes grupos financieros que había en México en aquel entonces, que en el mundo todavía sí había pterodáctilos volando por encima de la Ciudad de México, bueno, así era. Yo me acuerdo que yo llegué y dije, disculpe, el señor fulano de tal, dice, sí, ¿qué le trae? Pensó que yo era el mensajero. Dije, no le traigo nada, me traigo yo mismo, pues es que él me llamó. Y me miró la recepcionista con verdadero asco. ¿Qué nombre? Tiene Mauricio Schwartz. Sí, señor. Señor Mauricio. Sí, señor. Sí, ahora mismo. Señor Schwartz, pase por acá. Y dije, pues ese cambio radical
Claro, me pasaron a la sala de juntas, me ofrecieron un coñac, le dije, no bebo, me ofrecieron un café, y 5 minutos después llegó el señor, me pasó toda la información, estuvimos discutiendo cómo quería que fuera su informe anual, y me fui. La siguiente vez que llegué por Grupo Val, era señor Schwartz, qué gusto que vino, pase usted por acá, un café como le gusta a usted, ¿verdad? Y decía, mira, esa es una de las grandes lecciones del mundo, y yo se las he enseñado siempre a mis hijos. Tú trata a todos como si fueran marqueses. Si alguno demuestra ser un patán, pues ya tendrás oportunidad de tratarlo como un patán. Pero si tratas a la gente como patanes, te vas a llevar muchos golpes en la vida. Entonces, tú trata a todo el mundo al máximo nivel, con todo el respeto, con toda la seriedad y con toda la máxima consideración. Esto me pasaba, también me pasó. En Cemex no tanto, porque el tipo con el que yo trataba ya me conocía muy bien, pero me invitaba a desayunar a su casa. Imagínense estas locuras. Para mí. Oye, Mauricio, te vienes a desayunar a la casa porque hay que hablar del nuevo, del informe anual de Cementos Mexicanos. Sí, cómo no. Llegaba yo y tenía una mesa en el jardín y tenía un mesero y nos servían huevos benedictín. O sea, el mesero había cocinado y nos estaba atendiendo, pero una cosa especial, no eran los huevos fritos que nos iba a hacer su esposa o él mismo, ¿no? Mientras hablábamos de negocios. No, no. Había hecho un catering para que yo fuera a hablar del informe anual de Cementos Mexicanos. Luego le llegaba y le decía a Lorenzo Zambrano, es que su corbata no me gusta, señor. Yo soy muy fea. Y nunca fui licenciado. Siempre me llamaban licenciado y yo nunca fui licenciado. Lo siento, no acabé la licenciatura.